Esta mujer se atrevió a buscar la cura de la leishmaniasis con plantas. Ella es Sara María Robledo, una científica que convirtió el laboratorio en territorio y la investigación en un acto de cuidado. Es la directora del grupo científico PESET, Programa de Estudios de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia, que funciona desde 1986, desarrollando proyectos de tecnología y ciencia, tanto en Colombia como en el exterior. Sara ha dedicado su vida a estudiar una enfermedad que muchos creían lejana, la leishmaniasis, esa que se atribuía a los hombres de la selva curtidos por el conflicto armado. Pero ella demostró que también golpea a mujeres y niñas y que puede tratarse sin envenenar el cuerpo ni la esperanza. Son muchas las historias, son muchos los dramas, muchos los dramas. Hay pacientes que no quieren salir a buscar el tratamiento, no quieren y están confinados en sus veredas. ¿Cómo no darles una oportunidad con estos tratamientos? Su ciencia nació escuchando a las comunidades que guardaban en la memoria de las plantas un conocimiento ancestral. De esas voces y esos saberes extrajo su mayor hallazgo, que la sabiduría popular y la ciencia no son orillas opuestas, sino raíces del mismo árbol. El investigador, y es lo que yo le digo a los estudiantes míos, o sea, las buenas ideas tienen que terminar en algo. Su madre le enseñó a tejer desde niña. Tal vez por eso sus terapias nacen del mismo gesto con el que teje en sus ratos libres, con paciencia, con sensibilidad, con la convicción de que la ciencia puede sanar sin herir. Fue de las primeras colombianas en ganarse una beca doctoral de Colciencias y una de las pocas mujeres en dirigir un grupo científico de élite. Pero detrás de los premios, las patentes y los artículos hay una mujer que cose lo que la ciencia a veces olvida: el alma. Porque Sara María Robledo no solo estudia parásitos, cultiva confianza, repara estigmas y demuestra que cuando una mujer lidera la ciencia, el conocimiento florece. Profe, ¿en qué momento viste por primera vez el mundo de los microorganismos? ¿Te acuerdas? O sea, ¿en qué momento tus ojos vieron el mundo de lo micro, de lo mínimo, de lo liliputiense? En el colegio estaba yo, sí, en bachillerato, estaba viendo biología. Y me acuerdo que vi una hoja, la clase tradicional de la clorofila y de las células vegetales. Y dije, este es lo mío. En ese el momento, mundo del microscopio. O sea, estamos hablando que una hoja cambió tu vida. Sí. Pero ver las bacterias, los parásitos y los hongos, ver que cada uno tenía su personalidad, tenía su forma única, eso es hermoso. Me encanta cómo esta mujer habla del mundo de los microorganismos, cómo su corazón se embeleza con aquello que para personas como yo no es más que una mancha del otro lado del microscopio. Sus ojos están entrenados para ver belleza en los parásitos. Donde otros perciben amenaza, ella reconoce formas, simetrías, patrones de vida. Habla de ellos con respeto, como quien conversa con un misterio antiguo. Y es que Sara no solo estudia la enfermedad, encuentra en esas imágenes ampliadas el desafío de la cura. En su mirada, la ciencia no es una lucha contra un enemigo invisible, sino un intento de comprenderlo, de hacer las paces con ese universo minúsculo del que, al fin y al cabo, también estamos hechos. ¿Qué te sorprende de ese mundo? Es que es un mundo. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ven tus ojos cuando ven es el mundo de lo pequeño? Personitas. Son personitas. Y de verdad que cada uno tiene su personalidad. O sea, tienen sus propias características, sobre todo los parásitos. Y por eso me encanta el mundo de los parásitos. No hay dos parásitos iguales. Uno les puede ver ojitos, uno les puede ver colita, uno les puede ver, claro, entonces es un mundo. O sea, tus ojos juegan con los parásitos cuando los ven en un microscopio. Me encanta, me parecen hermosos a pesar de las enfermedades que pueden causar. ¿Cuándo Sara vio por primera vez la leishmania? ¿Qué efecto produjo en ella esa contemplación?
Yo conocí la leishmania en clase de parasitología cuando estaba en quinto semestre de bacteriología. Es un microorganismo tan chiquitico que puede medir unas 3 a 5 micras. En su forma de amastigote es un parásito que está en 2 formas en la naturaleza. El amastigote es redondito, chiquitico, 3 a 5 micras, que es nada. Y el promastigote, que puede llegar a medir 20 micras. Y cuando uno las puede cultivar, ellos son transparentes, pero tienen movimiento. Entonces ahí uno puede ver que está vivo o que está muerto, puede que esté quietecito como dormido, puede empezar a mirar cómo se está multiplicando, cómo se está reproduciendo. En la actualidad, la leishmaniasis sigue tratándose con fármacos agresivos que pueden provocar fuertes efectos secundarios en el organismo. Las terapias disponibles incluyen inyecciones que solo pueden aplicarse en centros de salud, un obstáculo enorme para quienes viven en zonas rurales o de difícil acceso. A esa barrera se suma otra menos visible, la estigmatización. Las lesiones desfigurantes y las cicatrices permanentes que deja la enfermedad marcan no solo la piel, sino también la autoestima. Muchos pacientes enfrentan aislamiento, angustia emocional y un profundo deterioro en su salud mental. Ante esta realidad, Sara Robledo decidió hace décadas emprender una búsqueda distinta, hallar un tratamiento inspirado en plantas que no fuese invasivo con el cuerpo y tan accesible que pudiese ser administrado por los propios pacientes. Actualmente yo creo que la medicina natural, la medicina de las plantas tiene gran importancia y la gente quiere volver a esa medicina natural porque finalmente la medicina natural pues va a tener menos efectos adversos. ¿Cómo fue que Sara se volvió una mujer inversa que busca los caminos menos transitados para encontrar el tratamiento para pacientes con leishmaniasis? ¿Cómo se forjó su carrera científica y qué significa para ella ser la directora de uno de los grupos científicos más relevantes de Antioquia? ¿En qué momento en la universidad supongo que llegó como esa epifanía de decir, es importante estudiarlos, pero no quiero que mis investigaciones se queden en papers, en anaqueles, en las universidades, sino que se expandan y puedan transformar territorios? Realmente esa decisión la tomé trabajando con comunidades, ¿cierto? Perfectamente uno, cuando hace investigación, puede quedarse en el laboratorio y haciendo investigación básica, o sea, conocer el parásito, conocer sus estructuras, mirar vías metabólicas, una cantidad de información y de conocimiento que es muy importante, pero cuando tú vas a las comunidades y ves las necesidades de la gente, tú entiendes que realmente tú puedes aportar mucho tratando de suplir esas necesidades. Sara María Robledo ha dedicado su vida a encontrar el tratamiento menos invasivo contra la leishmaniasis y en la actualidad es además la directora del PESET, el programa de estudios de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia que funciona desde 1986. Este grupo científico logró desarrollar el conocido proyecto de liberación en el Valle de Aburrá de mosquitos portadores de Wolbachia para combatir el dengue. Gracias a esta iniciativa, pasamos de tener más de 2.800 casos a solo 130 y en un año considerado de epidemia. ¿Cómo la vida la fue llevando al estudio de esta enfermedad parasitaria? ¿Cómo es el tratamiento que ella propone y ha surtido efecto según las investigaciones desarrolladas por años? En el caso de la leishmaniasis, me cautivó y me motivó fue el dolor que tienen los pacientes para tener un tratamiento. Mi papá y mi mamá, unos papás encantadores. No, lo que más recuerdo eran los paseos familiares. Mi papá un sábado decía, nos vamos. Y mi mamá empacaba fiambres, empacaba morrales, empacaba maletas y nos íbamos y terminábamos en algún pueblo. Yo creo que con mi papá recorrimos todos los pueblos de Antioquia y muchos de Colombia, muchísimos. Sara viene de una familia numerosa. Fue la cuarta de 8 hermanos, por lo que aprendió desde niña el valor de la solidaridad y el trabajo en equipo. Vivíamos en una camioneta Chevrolet
modelo 65, 66, y ahí cabíamos todos en el Volco. Entonces también ahí jugábamos, ahí dormíamos, ahí... Cuando tuvo que decidir qué estudiar, ella no lo dudó ni un segundo. En las pruebas de orientación vocacional siempre le salía medicina o alguna ingeniería, pero ella firme con el mundo del microscopio. En esa época entendí que ser bacterióloga, que la bacterióloga como profesional era muy poco reconocida en la sociedad. Los exámenes de laboratorio debían ser firmados por médicos y yo decía, ¿pero por qué? Si yo soy la responsable de las pruebas de laboratorio. Entonces yo no entendía por qué tenía que depender del médico para... Y fue una lucha que hizo la profesión como tal, ¿cierto? Ganarse ese espacio y ese respeto también en el gremio. Todo esto me recuerda que gran parte de las decisiones que tomamos en la vida se definen por la manera como leemos aquello a lo que nos enfrentamos. Lo que para muchas personas habría sido un obstáculo o una desilusión, para Sara fue un punto de partida. Pudo haberse detenido ante las limitaciones que rodeaban la bacteriología, pero eligió lo contrario, convertirlas en impulso. Sara decidió escribir una historia distinta, no solo para sí misma, sino para la ciencia en Colombia y para una profesión que durante años fue subestimada. Y eso es justo lo que hace una mujer inversa: abrir una trocha en donde otros ven un muro, construir desde otro lugar. Y ella lo logró. No se conformó con su pregrado, buscó ir más allá, especializarse primero en Colombia y luego en el exterior a punta de becas, disciplina y convicción. Fue muy difícil porque en esa época, estoy hablando del año 86, 87, no había posgrados para bacteriólogos. Los posgrados que habían era para médicos. En Cali recién habían abierto un posgrado en ciencias básicas biomédicas, en donde cabía todo profesional del área de la salud. Entonces me fui para Cali. Yo creo que el destino. Cuando terminé mi maestría, abrieron las becas de Colciencias, en ciencias básicas médicas. Entonces pude acceder a la beca y me la gané. Fui de la primera cohorte de los becarios de doctorado de Colciencias. Por supuesto que aquello fue un gran logro. Ella se convirtió en una de las primeras mujeres en acceder a este tipo de apoyo académico en un entorno tradicionalmente dominado por hombres. Gracias a esa oportunidad obtuvo su doctorado en ciencias básicas biomédicas con énfasis en inmunoparasitología, abriendo camino para muchas otras que vendrían después. Y en el año 2005 se presentó la oportunidad de hacer un postdoctorado en la universidad, en Washington University, en San Luis, en el estado de Missouri. Coincidencialmente, pues organizamos todo. Mi esposo se fue a hacer el doctorado allá en la misma universidad. Yo logré esta posición como postdoc. Allí trabajé en un área muy complementaria que era la biología celular. Luego de esa experiencia regresa a la Universidad de Antioquia, de la que nunca se había desligado, pues antes de irse al doctorado ya había sido elegida como profesora de planta y había viajado a los Estados Unidos en calidad de comisión. Además, ya hacía parte del PESET, el centro que ahora dirige, pero en ese tiempo era solo investigadora. Su fascinación por los parásitos había llegado de la mano de uno de sus profesores. Estaba yo en quinto semestre de bacteriología y estaba viendo la materia parasitología, o sea, estaba entendiendo y conociendo el mundo de los parásitos. Y tuve la clase con el profesor Iván Darío Vélez y él en esa época venía de hacer sus estudios de posgrado trabajando en Marruecos, en el norte de África, en el sur de Francia, trabajando con el vector de la leishmaniasis, con el parásito. Tuve la oportunidad de conocer los cultivos, la forma de cultivar. Ahí fue cuando me vinculé al grupo de investigación como tal. Y no solo fue vincularse a ese grupo de investigación,
fue encontrar el propósito de su vida, encontrar un tratamiento para la leishmaniasis, una enfermedad que por esa época era muy poco conocida. Sara empezó a estudiar técnicas de diagnóstico y tratamiento y en su camino se encontró con las plantas. Analizando los resultados de algunas salidas de campo, empezamos, como uno hace encuestas con los habitantes y con los pacientes, empezamos a identificar que habían unas plantas que sobresalían y que los mismos pacientes nos estaban diciendo que servían para curar la leishmaniasis. Entonces, pues todos sabemos que las plantas desde todos los tiempos pues tienen poderes medicinales. Entonces empezamos a pensar de una manera decidida, darle una validez científica a ese saber popular. Fue así como empezó a trabajar con etnobotánicos y con ingenieros químicos para producir los extractos. Y ocurrió un fenómeno bien, pero bien curioso. Investigadores de todo el país se iban enterando que ella buscaba un tratamiento contra la leishmaniasis y empezaron a enviarle plantas para que ella analizara y le contaban lo que las comunidades usaban de manera muy intuitiva y aún sin sustento científico. Empecé a montar en el laboratorio toda la estrategia para cultivar el parásito, para cultivar las células humanas, para infectar las células, para hacer los extractos, enfrentar esas células infectadas en el laboratorio con estos extractos que nos estaban diciendo las comunidades y empezar a encontrar cuál planta servía, cuál planta no servía. Esta es una lesión producida por el parásito de la leishmania y así se ve, explica Sara, tras la aplicación de uno de los tratamientos que desarrolló, que además de natural es tópico, es decir, que no se administra en forma de inyección, sino que es una especie de crema que se aplica directamente en la superficie del cuerpo. Entonces ya dijimos, bueno, podemos empezar a soñar ya más en grande, empezar a pensar en formulaciones, entonces en cremas, en ungüentos, en lociones, diferentes formas, pensando en que el paciente se podía tratar sus lesiones sin necesidad de ir a un hospital a la que le pusieran inyecciones. En este momento tengo 3 plantas que son las bandera, con una de ellas que es el Sapindus saponaria, tenemos un ungüento. Estamos a puertas de pensar ya en terminar ese ensayo clínico, registro INVIMA y comercialización. Tenemos otra planta que se da más, digamos, en clima frío. Con esas tenemos una loción, un gel, una crema. Tenemos otro que se llama Cesalpinia espinosa, tenemos árnica, la tintura de árnica. Árnica como planta no está en Colombia, pero la tintura de árnica tiene un gran mercado mundial, especialmente en países europeos, y lo bonito de la tintura de árnica es que nosotros le estamos atribuyendo un segundo uso. Entonces ya está en el mercado. Ya lo que nosotros tenemos que reclamar al INVIMA es el uso para el tratamiento de la leishmaniasis y luego pues que el Ministerio de Salud logra ingresar en las guías de manejo la tintura de árnica como una alternativa para el tratamiento de la leishmaniasis. Hemos logrado demostrar que el tratamiento con todos estos productos, al menos aplicado entre 1 o 3 veces al día durante un mes, logra cicatrizar, o sea, logra curar, cicatrizar y el paciente permanece curado a lo largo del tiempo. O sea, no hay reactivaciones, no hay fallas, no hay recaídas. Estos tratamientos han demostrado ser 100% seguros, no hay efectos colaterales, no hay efectos adversos y la eficacia es del 100%. Pero esta no es solo su lucha, ya es un tejido de investigadores y universidades las que impulsan esta iniciativa. Tengo que reconocer que no es solo trabajo mío, ¿cierto? Tengo afortunadamente trabajo con muchos colaboradores a nivel nacional e internacional, entonces son trabajos colaborativos con la Universidad Nacional, con la Universidad del Valle, con la Universidad de Caldas, con la Universidad del Quindío,
con colegas de diferentes países que creen en mi trabajo, entonces me mandan compuestos para yo evaluar en mis modelos de infección y enfermedad. Entonces eso lo hemos logrado plasmar en estas publicaciones que tienen todo el rigor científico de evaluaciones por pares y de todo ese proceso de publicación en revistas indexadas. A ese reto de buscar y popularizar una cura natural para la leishmaniasis, Sara hoy se enfrenta a un desafío inmenso: ser la directora de uno de los grupos de investigación de élite de Antioquia y el país. ¿Qué significa para ella liderar en la ciencia? Sara ve belleza en lo que para muchos es aterrorizante, un parásito que causa una enfermedad que puede desfigurar la piel. Pero ella ve allí belleza porque sus ojos son los de la ciencia que busca curar. Ella no se queda en la herida, sino en la posibilidad. Además de los desafíos con la leishmaniasis, esta mujer es hoy la directora del PESET, Programa de Estudio de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia. Recibió la dirección de manos justo del profesor que la llevó a amar los parásitos que hoy estudia. Ser científica y mujer para ella tiene inmensos desafíos. Sí es difícil uno como mujer, el mundo de la ciencia y la investigación, porque sí tiene uno que hacer más sacrificios que los hombres, indudablemente. Levantar los hijos. La investigación no tiene horario, los hijos tienen horario, entonces ser una mamá presente, ¿sí? Con experimentos a bordo, sí, es duro. Yo digo complejo. Que los 3 turnos que decimos. Sí. Antes de trabajar es el primero, en el trabajo y el tercero. Y el tercero en la casa. También. Sí. Sara es una mujer inversa desde todo punto de vista. Ayudó a derrumbar los paradigmas de la bacteriología como una ciencia subestimada comparada con la medicina. Se atrevió a buscar el tratamiento de una enfermedad con plantas después de escuchar sin soberbia a las comunidades que atendía y sin perder nunca el rigor y la excelencia que debe caracterizar a la ciencia. Su grandeza como investigadora no solo está en curar del parásito que tanto ama, sino en haber construido un puente entre 2 mundos que parecían absolutamente lejanos. Profe, qué placer, qué gusto escuchar tu historia, conocer tus caminos y aprender de todo lo que has hecho por esta sociedad. Así que muchas gracias por todo lo que has hecho. No, gracias a ti y al equipo por esta invitación, por este espacio. Ha sido increíble también recordar tantas cosas que uno no le presta como atención en la vida, entonces les agradezco mucho, les agradezco haber compartido este día. Profe, te tengo una misión. Esta es la bitácora de Inversas. Aquí todas las mujeres que han pasado por Inversas le han escrito una carta corta, breve, a su yo del pasado. Ok. Te dejo para que lo hagas. Estas son tus hojas. Querida Sara, fue muy lindo recordar tu paso por la Universidad de Antioquia como estudiante de bacteriología. Gracias por permitirme soñar con un futuro lleno de emociones y un deseo inmenso por crecer. He sido feliz en mi vida y he sido feliz con mi profesión. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.